Yo estoy convencido de que lo que levantamos sin Dios, tarde o temprano, se derrumba. Pero aquello que descansa en las manos de Cristo permanece, aunque alrededor todo tiemble, ¿no? Ese es el pensamiento que quiero dejar en sus corazones esta mañana. Así que ruego al Señor que hoy me dé sabiduría para transmitirle de la forma más sencilla. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, Génesis 11 no arranca allí. No arranca con una torre. Génesis 11 arranca con una humanidad que se ha acostumbrado a rebelarse contra Dios. Y realmente hay que ir un poquito más atrás. En Génesis capítulo 3, el hombre dijo, yo quiero ser como Dios. Y comió del árbol del conocimiento del bien y el mal. Y el resultado, juicio divino. Dios los expulsó del huerto del Edén. En el capítulo 4, el hombre dijo, yo tengo el poder de Dios de quitar la vida. Y Caín asesinó a Abel. Y también recibió juicio sobre su vida. Su nombre significó juicio. En Génesis capítulo 6, los hombres dijeron, Dios se equivocó. Y las mujeres dijeron, yo puedo tener relación con una mujer. Y el hombre dijo, yo puedo tener relación con un hombre. Y se volvió un desenfreno moral terrible. Y la humanidad se desgastó tanto que Dios tuvo que lanzar el diluvio como castigo. De tal manera que en estos momentos de la historia, cuando estamos llegando a Génesis 11, lo que estamos viendo es una humanidad que está recién salida del diluvio, de un juicio divino. Y están enfrentando ahora esta realidad. Y toda la tierra hablaba la misma lengua y las mismas palabras, dice el verso 1. Uno casi puede sentir como que hay cierto alivio en el relato, ¿no? Por fin hay tierra firme. Y por fin parece que podemos reiniciar de nuevo nuestras vidas. Luego de tener una historia bajo aguas. Y llegan a Sinar, una llanura amplia, firme, cómoda, como cuando usted se va de vacaciones a un lugar bien bonito y usted tiene tanta tranquilidad que usted dice, ojalá no me quiero ir de aquí. Ellos llegaron a Sinar y sintieron que allí podían quedarse. Y poco a poco su corazón empezó a llenarse de algo muy interesante. Empezó a crecer y no solamente es entusiasmo, es alivio. La sensación de que esta vez podrán construir algo que permanezca y que les ayude a estar seguros. Algo que no se derrumbe. Algo que les permita no sentirse vulnerables otra vez. Vienen de un diluvio que lo arrasó todo. Y una palabra empieza a resonar en los corazones de todos. Y también a resonar en nuestros corazones hoy. Y la primera palabra que resuena es, vamos. Dígale que está al lado, vamos. Vamos. Fabriquemos ladrillos. Cosámoslos. Vamos. Construyamos una ciudad. Vamos. Construyamos una torre. Y ese vamos resonó sobre todos. Muy impresionante, uno casi puede escuchar el ruido. ¡Ey! ¡Ey! El ladrillo pasa, ¡ey!
y empezaron a armar la ciudad juntos. Tenían una motivación profunda. Imagínense el momento, el jolgorio. Pero mientras que ellos levantaban la ciudad, cada ladrillo, también se empezó a levantar algo en sus corazones. No están construyendo solamente una ciudad. Están intentando construir una sensación de permanencia. Porque hay momentos donde el alma, donde nosotros nos sentimos tan frágiles que uno necesita agarrarse de algo visible para no derrumbarse por dentro. Y en medio de todo el jolgorio y la emoción colectiva, aparece la verdadera razón de por qué construyen. Dice el texto, para que no seamos dispersados. Ahí comienza realmente la tragedia. No en la torre, sino en la vieja ilusión humana de que podemos descansar en algo que no sea Dios. Y honestamente, uno siente compasión por ellos. Porque mientras levantan la torre, en realidad están intentando salvarse del miedo. Después del caos que ocasionó el diluvio y después del caos que puede enfrentar la vida humana, nuestros corazones quedan cansados. Cansados de perder. Cansados de sentirnos vulnerables. Cansados de no controlar el futuro. Y por eso construyen. Porque el ser humano siempre intenta construir externamente aquello que no logra sostenerse internamente. Y ahí aparece algo mucho más profundo todavía, ¿no? Porque desde el principio Dios le había dicho al hombre que llenara la tierra bajo su gobierno. Le dijo, multiplicaos. Pero ahora la humanidad ya no quiere extender la gloria de Dios sobre la tierra. Diría el pastor, ya no quieren tener hijos. Quiere quedarse, quiere centralizarse, construir su propia gloria en un solo lugar. Y tal vez sospecho que Babel es un nuevo intento de construir un Edén, pero que Dios no esté. Un lugar donde el ser humano puede sentirse seguro sin depender completamente de Dios. Se respira eso cuando uno lee el texto. Y mientras más sube la torre, más comienza el ser humano a convencerse de que no necesita depender completamente de Dios. Y empieza a resonar algo peligrosísimo en todos, en sus corazones, como si fuera un tambor. Hagámonos de un hombre famoso. Tal vez lo más triste de Babel no es la torre. Es esa pregunta que está detrás, lo que está motivando la construcción de la torre. ¿Alguien recordará nuestra vida y lo que hicimos? Porque realmente nosotros no solo queremos sentirnos seguros, también
queremos creer que no seremos olvidados. Queremos sentirnos importantes y que aun cuando no estemos acá, la gente siga diciendo nuestro nombre y acordándose de nosotros. Y mientras la torre sube esto tan peligroso en el corazón. La ilusión de que el ser humano puede sostener la vida sin depender de Dios. Y entonces una palabra empieza a resonar en los cielos. Descendamos. Dice el texto. Hay un cambio aquí en el relato. Mientras los hombres dicen, vamos. El cielo responde, vamos, descendamos. Y el Señor descendió para ver la ciudad y la torre. Ellos pensaban que estaban tocando el cielo. Pero desde arriba seguía siendo pequeña. Como Jesse. La escena tiene algo con un tinte un poco doloroso, ¿no? La humanidad agotando la vida, intentando subir, mientras Dios sigue viendo lo pequeño que son nuestros intentos de reemplazarlo. Y el cielo responde, confundamos su lengua. Y aquí empieza la fractura, el texto empieza a mostrar cómo las voces empiezan a confundirse, las palabras ya no logran encontrarse. Donde antes había coordinación, pásame el ladrillo, ya no entienden ni qué es lo que están haciendo. Donde antes había coordinación, ahora hay desconcierto. Las mismas personas que hace unos momentos trabajaban juntas, ahora se miran como extraños. Ay, las voces que llenaban la ciudad de entusiasmo, ahora hay frustración. La comunicación se acabó. Las manos que construían juntas, ahora se separan. Y todo empieza a fracturarse y romperse. Porque esa es una de las consecuencias más terribles del orgullo. Tarde o temprano nos deja solos. Termina aislándonos. Y todo lo que el ser humano intenta sostener lejos de Dios, eventualmente termina fracturándose. Y Babel termina convirtiéndose en una ciudad llena de personas que hablan, pero que ya no pueden encontrarse. Mucha voz, muy poca comunión. Y Babel nunca desapareció realmente. Más adelante la Escritura la va a llamar Babilonia. Porque Babel termina convirtiéndose en mucho más que una ciudad. Se convierte en la vieja obsesión humana de construir un mundo donde Dios ya no es necesario. Y hay que ver cómo le fue a Nabucodonosor con su arrogancia. Y entonces el cielo, cuando bajó y vio a los hombres construir la ciudad, pronunció un juicio. Y la tercera palabra que empezó a resonar por todos, dispersó.
texto finalmente termina: así los dispersó el Señor. ¿Para qué era que construían la torre? Para no ser dispersados. Pero el Señor los dispersó. La torre quedó atrás, los ladrillos quedaron atrás, las voces comenzaron a alejarse unas a otras. Quisieron evitar la dispersión, terminaron dispersados. Quisieron ser grandes, terminaron siendo pequeños. Quisieron tocar el cielo y descubrieron que el cielo estaba infinitamente más grande que ellos. Y cuando uno termina de leer este texto de Génesis 11, la sensación es bastante triste. Una humanidad dispersa, una torre vacía, personas alejándose unas de otras. Pareciera que la historia está fracturada. Pero cuando llegas al capítulo siguiente, Dios llama a un hombre llamado Abraham. Y el contraste es hermoso. Si usted lee el versículo 2, en Babel la gente había dicho, hagámonos un nombre. Pero Dios le dice a Abraham en el versículo 2 del capítulo 12, yo engrandeceré tu nombre. Porque el evangelio comienza allí. Cuando el ser humano deja de intentar construirse a sí mismo y aprende finalmente a recibir de Dios lo que nunca podrá fabricar solo. Y Abraham comienza a caminar. Y no construyendo una torre, sino confiando, teniendo fe en lo que Dios ha dicho. Dependiendo de una promesa, descansando en lo que puede, no en lo que puede levantar, sino en lo que Dios prometió que iba a hacer con él. Y esa promesa que Dios le hizo a Abraham, finalmente termina alcanzando a todas las naciones en Cristo. Porque Babel no fue el único descenso de Dios. Dios bajó muchas veces. Pero quisiera contrastar que siglos después, en Hechos 2, en Jerusalén, precisamente en la fecha de Pentecostés, Dios volvió a descender. Pero esta vez el ambiente era distinto. Ya no había una torre levantándose hacia el cielo. Ahora había hombres y mujeres en un aposento alto orando, con miedo, dependiendo del cielo, porque nadie más puede sostener la vida sino Dios. Ya no había ladrillos, ya no había orgullo intentando subir. Había discípulos reconociendo que sin Dios no se puede sostener absolutamente nada. Y sobre ese pequeño grupo de discípulos, el Espíritu Santo descendió. Y de repente volvió a escucharse algo parecido a Génesis 11. Muchas lenguas, muchos pueblos, muchas naciones, dice el texto, partos, medos, elamitas, habitantes de Mesopotamia. Pero esta vez ocurrió algo completamente distinto. En Babel las lenguas confundieron a las personas y las dividieron. Pero cuando leemos el relato de Hechos 2, en Pentecostés, las lenguas reunieron a la gente. En Babel nadie podía entender al otro. Pero en Hechos 2 dice, cada uno escuchaba en su propia lengua
las maravillas de Dios. Hermano, ¿estás viendo lo esperanzador que es el Evangelio? Lo que el orgullo humano fracturó, Cristo lo ha reconciliado y restaurado. Porque el Espíritu Santo no descendió para hacer famoso el nombre de los discípulos. Descendió para que las naciones escucharan un solo nombre. ¿Y quién es ese nombre sobre todo nombre? Cristo. Es Jesucristo. Babel reunió personas alrededor de la autosuficiencia humana. Pero en Pentecostés comenzó a formar una nueva comunidad alrededor de Cristo. Por eso el Evangelio no une personas porque piensan igual. Las une porque todos hemos sido alcanzados por la misma gracia. Y ahí está una de las cosas más hermosas de pertenecer a la iglesia. Porque la iglesia está llena de personas cansadas, de personas distintas, de pensamientos diferentes, pero que convergemos en una gracia y en un amor que está repartido para todos. Personas que ya no necesitan seguir construyendo una torre para demostrar que valen, porque Cristo nos ha dado valor. Porque en Cristo finalmente hemos encontrado un lugar donde podemos descansar. Un lugar donde ya no tenemos que hacernos de ningún nombre, porque ya hemos sido adoptados y nos han dado el mejor título de todos, somos hijos de Dios. Entonces la historia de la humanidad termina al revés de Babel, porque al final de los tiempos, en Apocalipsis, no termina con naciones dispersas, termina con naciones, con pueblos, con lenguas, todos juntos postrados delante del Cordero. Lo que el orgullo humano fracturó, Cristo lo ha restaurado. Mis hermanos, y es por eso que nosotros a veces vivimos cansados. Porque llevamos años tratando de sostener torres que nunca fueron capaces de sostenernos a nosotros. Torres de control, de autosuficiencia, de un buen nombre familiar, de reconocimiento. Torres donde queremos intentar descansar, pero que nunca tenemos un verdadero reposo. Solo Jesús es nuestro verdadero reposo. El problema no es solamente que nuestras torres se derrumben. El problema más profundo es que llevamos demasiado tiempo intentando vivir sin descanso, siempre construyendo, siempre demostrando, siempre sosteniendo, como si el valor de nuestra vida dependiera de que la torre no se caiga. Y es por eso que una elección puede llenarnos de tanta ansiedad. Porque secretamente en lo profundo de nuestro corazón anhelamos que algo humano haga descansar nuestro corazón. Pero ningún gobierno puede cargar con el peso de convertirse en salvador de un pueblo. Ninguno.
Y hoy tenemos que recordar algo en medio de este momento como país. Nuestra esperanza no descansa en la cara que vamos a rayar en el tarjetón ahora más luego. Descansa en el nombre sobre el cual toda rodilla debe postrarse. Amén. En Jesús. Amén. Entonces la iglesia no está llamada a dividirse. Está llamada a convertirse en un oasis en medio de un país que está cansado de tanto odio y tanta rabia. Que la gente encuentre refugio. Mientras el mundo levanta muros de opiniones, nosotros nos sentamos alrededor de la mesa en el nombre de Cristo. Porque Cristo nunca pensó una iglesia como un lugar donde todos piensan igual políticamente. La pensó como una familia reconciliada por su sangre en la cruz. Y eso es más poderoso que cualquier ideología humana. Mire, tal vez algunos hoy llegaron cansados de sostener torres. Y el cansancio ya comenzó a notarse. Porque el alma fue creada para descansar en Dios, no para vivir sobreviviendo a la construcción de nuestras propias torres. Jesús no vino a exigir hoy que construyas una torre. Vino a encontrarte justamente en el cansancio de seguir sosteniendo una vida que se ha vuelto demasiado pesada para cargarla solo. Mis hermanos, lo que levantamos sin Dios, tarde o temprano, se derrumba. Pero aquello que descansa en las manos de Cristo permanece aun cuando todo alrededor se desborone. Que el Señor les bendiga. Amén. ¿Qué tal si cerramos esto cantando Jesús, Señor de la creación? Colóquese en pie.